una serie de temas basado en el título de Pongámonos de acuerdo. Y recuerdo que el primer tema que estudiamos fue definamos al amor. En secuencia, con el título de Pongámonos de acuerdo, esta mañana trataremos de definir el concepto de espirituales. ¿Qué es ser espirituales? Yo sé que tenemos nosotros un concepto definido con respecto a qué es ser espiritual y muchas veces lo hemos usado o hemos designado o señalado a algunas personas con la expresión de ese hermano es espiritual o aquella persona es espiritual o ellos son espirituales. Y a veces nos basamos a usar ese término basado a lo que nosotros logramos mirar el comportamiento de las personas o lo que ellos expresan, lo que ellos dicen, lo que ellos hacen. Y miren, hay una definición o un concepto de espiritualidad y en esta mañana lo vamos nosotros a tratar de definir. Según el concepto de espiritualidad, dice ahí, es el vínculo íntimo entre el hombre y Dios. Es aprender a vivir con Dios, sociabilizar con Dios, es escuchar a Dios para saber y hacer su voluntad y por consiguiente nos llevará a aprender a vivir con nuestro prójimo, sociabilizar con nuestro prójimo, nos llevará a amar a nuestro prójimo y a estar pendiente de sus necesidades. A veces nosotros cuando miramos que las personas o los miembros de iglesia de alguna manera, si miramos que un miembro de iglesia le gusta dar muchos estudios bíblicos, decimos, él es espiritual. Si escuchamos que una persona le gusta levantarse muy temprano a orar y lo externa y lo dice y decimos, él es muy espiritual. O si alguien dice yo estoy llevando el año bíblico o he llevado el año bíblico por mucho tiempo, lo definimos como, ese hermano es espiritual. Y cuando vemos las acciones de las personas, nosotros tratamos o las definimos como, wow, ellos son espirituales. Pero mira el concepto. Dice, es el vínculo íntimo entre ¿quién? Es un vínculo entre el hombre y Dios. Es aprender a vivir con Dios, sociabilizar con Dios, es escuchar a Dios para saber y hacer su voluntad. ¿Y dónde vemos cuando una persona es espiritual? Dice ahí, y por consiguiente, después de tener una relación con Dios, nos llevará a aprender a vivir con nuestro prójimo, sociabilizar con nuestro prójimo, nos llevará a amar a nuestro prójimo y a estar pendientes de sus necesidades. ¿Te das cuenta cuál es la definición, el concepto de ser espirituales? Tiene que ver con la relación que nosotros tengamos con Dios y esa relación se va a ver manifestada ¿con quién? Esa relación se verá manifestada en la forma como tú y yo nos relacionamos con el prójimo. Y ahora vamos a leer esta historia, la cual quizás a través de esta historia nosotros entenderemos de una manera más amplia y profunda el concepto de ¿quiénes son espirituales? O definamos qué es la espiritualidad. San Mateo capítulo 13 del 10 al 17. Bien, ahora lo leeré de aquí porque allá ya no alcanzo a distinguir las palabras. Mateo capítulo 13 del 10 al 17. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo les dijo, porque a ustedes os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Sin duda alguna, cuando nosotros nos vamos a los evangelios, miramos que en muchas ocasiones Jesús enseñó a la gente a través de parábolas, porque era una manera más sencilla de poder dar un mensaje y que los oyentes pudieran entender a profundidad lo que Jesús quería transmitir. En esta ocasión dice que Jesús estaba con sus discípulos y ellos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Ahora, con este texto que nosotros acabamos de leer, nos damos cuenta que aquí hay dos grupos de personas. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado a conocer. Y encontramos a un grupo que Jesús los llama ustedes, y encontramos a un grupo que Jesús los llama ellos. Ahora, ¿quiénes eran ustedes? Bien, respondiendo les dijo, ¿a quién le respondió Jesús? ¿Quiénes hicieron la pregunta? ¿Quiénes hicieron la pregunta de acercándose? Mira, dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Quiénes le estaban preguntando a Jesús? Los discípulos. Ahora en el verso 11, cuando Jesús les responde, dice él, o sea Jesús, respondiendo les dijo, porque a ustedes, ¿a quiénes? A los discípulos les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hasta ahorita nosotros entendemos que el grupo de ustedes eran ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos. Mas nosotros no vemos, más en este momento no se sabe quién es el grupo de ellos. No se sabe, solamente Jesús mencionó como el grupo de ellos. Ahora mira lo que dice Mateo 3, 1 al 2, dice, aquel día salió Jesús y se sentó junto al mar y se le juntó ¿qué? Y se le juntó mucha gente. Igual manera, no nos enseña o no nos dice en forma particular quiénes son ellos. Pero si nosotros nos damos cuenta que Jesús da una pista para saber quién es el grupo de ellos. Ustedes son los discípulos, pero el grupo de ellos no se dice en sí quiénes son. Pero el mismo Jesús, en los versículos que acabamos de leer, Él da la pista para saber quién es el grupo de ellos. Y mira, en el verso 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de ¿quién? La profecía de Isaías. Ahora, Jesús nos está dando la pista para saber a quién se refiere cuando Él dice ellos. Y la pista que nos está dando es que en ellos se cumple la profecía de ¿quién? En ellos se cumple la profecía de Isaías. Ahora, para saber quién es el grupo de ellos, tenemos que ir a ver de quién o cómo es que habla la profecía de Isaías. Y mira, Isaías capítulo 6, verso del 8 al 10 dice de esta manera. Enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Entonces Dios me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no van a entender, por más que miren, no van a comprender. ¿Les suenan esas palabras? En Mateo Jesús, cuando le estaba diciendo a sus discípulos, hizo uso de las mismas palabras. Ellos tienen oídos para oír, pero no oyen, tienen ojos para ver, pero no ¿qué? Pero no quieren ver. Y ahora en la profecía de Isaías encontramos lo mismo.
ve y dile a este pueblo, por más que oigan no van a entender, por más que miren no van a comprender. Confunde la mente de este pueblo que no pueda ver ni oír ni tampoco entender, así no podrá arrepentirse y yo no lo perdonaré. Y cuando Jesús le dice a Isaías, ve y dile a este pueblo, ¿de qué pueblo estaba hablando? Al pueblo de Israel. Y cuando Jesús estaba entonces hablando con los discípulos acerca de las parábolas, se estaba siempre refiriendo a quiénes entonces. Al pueblo de Israel, que ahora era el pueblo de quién? El pueblo de los judíos, el pueblo escogido de Dios. Sí, si lo logramos resumir con estas palabras, ahora nosotros entendemos que el grupo de ustedes son ¿quiénes? Los discípulos. Y cuando Jesús hace referencia al grupo de ellos, se está refiriendo a ¿quiénes? Al pueblo de Israel escogido ¿por quién? Escogido por Dios. Los discípulos y el pueblo en general, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, y entre ellos entraba toda la gente común, así como los líderes religiosos que los conocemos como los sacerdotes, fariseos, saduceos, todo ese grupo que pertenecía al pueblo de Dios. Ahora, quisiera que esto quedara claro, porque en base a esto, lo que viene adelante nos va a llegar a entender al punto que queremos definir en esta mañana. ¿Quiénes son o qué es ser espiritual? El grupo de ustedes son los discípulos, el grupo de ellos son ¿qué? Son el pueblo ¿qué? El pueblo de Dios. Y mira, ustedes son los 12 discípulos, y si nos vamos a los otros evangelios, hace mención también que había algunas mujeres que estaban siguiendo a Jesús junto con los discípulos. Entonces, por eso es que el grupo de ustedes se considera a los 12 discípulos y algunas mujeres que también seguían a Jesús dentro de ese grupo. Ellos son ¿quién? Ellos son el pueblo de Israel. Ahora aquí hay algo muy importante, mira. Ellos eran conocidos como el pueblo de Dios, el pueblo por el cual Dios se manifestaba, pero había algo que estaba pasando con ese grupo llamado ellos. Y mira, ellos no estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Ustedes, estos eran vistos como los rebeldes, como los menos privilegiados, los que no tenían títulos, no eran doctores o intérpretes de la ley, no eran fariseos, no habían estudiado. Entre ellos se encontraban algunas prostitutas en su tiempo. Muchos de ellos eran rechazados o marginados. Sin embargo, este grupo pequeñito eran los que escuchaban ¿a quién? Los que estaban dispuestos a escuchar a Dios. Y algo también que nos muestra es que este grupo de ellos no sale del grupo de ustedes, sino que el grupo de ustedes sale ¿de qué grupo? Del grupo de ellos. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. El grupo de ellos no sale del grupo de ustedes, sino que el grupo de ustedes sale del grupo que Dios lo definió como ¿quién? Como ellos. Como ellos. Ahora, viene una pregunta personal para cada uno de nosotros como iglesia. Y la pregunta es esta. ¿A cuántas personas que conoces les has puesto ese letrero de ustedes? Ustedes, ¿a cuántas personas que conocemos les hemos puesto ese letrero de ustedes? Como ese grupo de rebeldes, como ese grupo que no merece la gracia de Dios. Ustedes, los que piensan diferente. Ustedes, los que tienen un Dios que es solo amor. Ustedes que no creen la misma doctrina que yo creo. Ustedes, los que adoran de una manera diferente. Ustedes, los que les gusta una música diferente. Ustedes, los que no están capacitados como nosotros para presentar la palabra de Dios. Ustedes que no tienen la verdad que yo tengo. Ustedes que comen diferente. Ustedes los que visten diferente. Ustedes los que dicen aleluya. Ustedes los que levantan las manos.
¿A cuántas personas nosotros los hemos catalogado como ese grupo de ustedes? Ustedes, los que no tienen los años que yo tengo en la iglesia. Ustedes que no saben interpretar las profecías como nosotros, la iglesia adventista, lo interpretamos. Ustedes los que no se reúnen en sábado. ¿A cuántos de nosotros los hemos catalogado o les hemos puesto la etiqueta de ustedes? Pero ¿sabes qué nos enseña la palabra de Dios o lo que estamos estudiando? Mira, pero Jesús dice que esos a quienes catalogamos como ustedes están más cerca del reino de Dios y que a esos ustedes se les está revelando los misterios de Dios que a mí o a nosotros no se nos está revelando porque hemos puesto la mano en los ojos y hemos tapado nuestros oídos para no escuchar. ¿Cuál es el problema con la iglesia de la Odisea? Que siente que no tiene necesidad de nada porque lo tiene todo. ¿Y cuál es el problema de ellos? El problema de ellos es que se sienten mejores que ustedes. El problema de ellos es que piensan que son mejor que otras personas, que tienen la autoridad moral, que son perfectos, que no necesitan de nada porque están en la iglesia verdadera o porque guardan el sábado del Señor, porque dan sus diezmos, porque saben interpretar profecías, porque dan estudios bíblicos, porque cantan, porque predican, etcétera, etcétera. A veces pensamos que nosotros, por hacer ciertas cosas, somos mucho mejor que aquellas personas que quizás no hacen lo que nosotros hacemos. El problema es que cuando nosotros nos sentimos mejores que otras personas, eso es símbolo de ¿qué? Eso es símbolo de orgullo. Y en una parte de la Biblia dice que Jesús aborrece ¿qué? Jesús aborrece el orgullo. Y muchas veces nosotros somos orgullosos por lo que conocemos o a dónde pertenecemos, por la iglesia que pertenecemos, nos vemos tan orgullosos que pensamos que lo tenemos todo. Incluso es tanto nuestro orgullo y pensamos que lo tenemos todo y lo conocemos todo que nos creemos autosuficientes al punto de que cuando Dios habla no estamos dispuestos a ¿qué? A escuchar más a Dios, no estamos dispuestos a ver más, nos ponemos ¿qué? Las manos en los oídos para no escuchar o nos ponemos las manos en los ojos para ¿qué? Para no ver. Pero aquellas personas que tienen la necesidad, aquellas personas que nosotros las conocemos o las definimos como pecadores, créeme, están más dispuestos a escuchar a Dios que aquellos que sienten que son perfectos. Y es lo que Jesús está diciendo entonces en esta historia, de que muchas veces el grupo de ustedes, porque mira, los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo catalogaban a los discípulos como el grupo de ustedes y los hacían menos. ¿Por qué? Porque los fariseos, sacerdotes, bueno, yo estudié, yo me preparé, tengo un doctorado, sé interpretar, sé leer la Biblia, y ustedes que son simples pescadores, otros son recaudadores, pecadores, ladrones, como ustedes, se va a manifestar el Espíritu Santo en ustedes. ¿Cómo Dios va a usar a un grupo de personas que no saben leer, a un grupo de personas que antes robaban, a un grupo de personas que eran prostitutas? O sea, ¿cómo Dios va a usar ese grupo de ustedes cuando nosotros somos los que somos los líderes de la iglesia que estudiamos la Biblia? El problema era que el grupo de ustedes estaba más dispuesto a escuchar las enseñanzas de Dios que el grupo de ellos. Incluso la Biblia nos dice que ese grupo de ustedes estaban que a ellos se les estaban manifestando las cosas de qué, las cosas del reino. Mateo 21:31 dice: les aseguro. Y cuando él dice les aseguro, no está diciendo puede ser, quizás hay una probabilidad, quizás eso pase. No, cuando Jesús dice les aseguro, él está afirmando algo que va a pasar. Les aseguro. Si fuera Jesús mexicano del DF diría la neta, como para dar énfasis a que esto es verdad. Él dice les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes. ¿Hacia dónde? Hacia el reino de Dios. Ese grupo que eran marginados
por los espirituales, que así se hacían llamar, ¿iban qué? Iban primero ¿hacia dónde? Dice ahí que ellos van delante, ¿hacia dónde? Hacia el reino de los cielos. Mateo 20:16 dice, así que los últimos serán primeros, y los primeros ¿qué? Y los últimos serán los últimos. Ahora, cuando Jesús dijo esas palabras, estas fueron palabras fuertes. Pero palabras fuertes ¿para quién? ¿Para el grupo de ustedes o para el grupo de ellos? Claro, estas palabras fueron fuertes para el grupo de ellos. ¿Por qué? Porque esto destruyó o destruye, o en su momento destruyó todo orgullo religioso. Destruye todas mis estructuras de religión de cómo llegar al cielo, porque se destruye lo que significa ser ¿qué? Ser el primero. Algo que Jesús mencionó en aquel tiempo era que ¿quiénes estaban en las primeras filas siempre de la iglesia? Los fariseos, sacerdotes. Ellos siempre estaban en la primera fila porque ellos siempre querían ser los primeros. ¿Y por qué querían ser los primeros? Bueno, porque se sentían dignos de que ellos lo merecían. Bueno, yo soy el líder, tengo un doctorado, soy un doctor en la ley, tengo privilegios, yo siempre voy ¿qué? Yo siempre voy primero. Pero lo que Jesús vino a decir que los primeros van a ser ¿qué? Los últimos. Y los últimos, por los que nadie da nada, por los que son considerados como pecadores o que ni son dignos de entrar al reino, dice Jesús que ellos van a entrar ¿qué? Van a entrar primero. Y cuando Jesús dijo esto, fueron palabras duras para ese grupo que se sentían ¿qué? Los mejores, los espirituales, los líderes, los que creían que tenían la autoridad moral para juzgar o criticar a otras personas. Pero ¿sabes qué? Esto fueron palabras fuertes para el grupo de ellos, pero para el grupo de ustedes, Mateo 20:16, para el grupo de ustedes, esto fue evangelio de ¿qué? De buenas nuevas de salvación. ¿Sabes por qué? Porque aquí es cuando Jesús está abriendo la posibilidad para aquellos que eran ¿qué? Rechazados, marginados, aquellos que se creían que era el grupo que no tenía y que quizás no entraría al reino de los cielos. Pero cuando Jesús dice estas palabras, para ese grupo de marginados, de rateros, de prostitutas, de recaudadores de impuestos, para ese grupo, esto para ellos fue evangelio, buenas nuevas de salvación, porque se les abría la oportunidad ahora, cuando muchas veces ellos habían escuchado que el reino de ellos no eran aptos ¿para qué? Para el reino de los cielos. Mira, Dios no divide en grupos. Es el hombre el que divide mientras Dios hace todo para unirnos. Muchas veces nosotros, los que nos consideramos religiosos, los que nos consideramos espirituales, muchas veces nosotros lo único que hacemos es hacer división dentro de una iglesia o hacer división de grupos. ¿Por qué? Porque nosotros los que nos consideramos espirituales simplemente hacemos un grupo de nosotros somos los espirituales y aquellos son los pecadores y nosotros mismos trazamos una línea. Nosotros somos los espirituales y ellos son los pecadores, los rebeldes. Pero mira, es el hombre el que hace ¿qué? Es el hombre el que divide, cuando Dios lo único que quiere hacer es ¿qué, hermanos? Hace todo para unirnos. Efesios capítulo 2, verso 14 al 15 dice, porque Cristo es ¿qué? Porque Cristo es nuestra paz. No dice, porque Cristo es nuestra pelea, porque Cristo es nuestro guerrillero. A veces pensamos que dentro de la vida cristiana nosotros estamos aquí para hacer guerra ¿a quiénes? Hacerle guerra a los pecadores. No, Jesús no vino a hacer guerra a nadie. Jesús no vino a hacerle guerra a los pecadores. Él vino, dice la palabra de Dios, porque Él vino a ¿qué? A rescatar y a perdonar todo aquel que se había ¿qué? Perdido. Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Somos nosotros los que en vez de traer paz hacemos ¿qué? Hacemos conflicto. Y eso es lo que la religión durante mucho tiempo no ha entendido.
Y la religión ha distorsionado y no entiende que Jesús es nuestra paz. Y muchas veces la religión ha usado el nombre de Jesús ¿para qué, hermanos? Para hacer guerras, para cometer asesinatos, para hacer persecución. ¿Qué pasó en la Santa Inquisición? A mucha gente se le mató, a mucha gente, jóvenes, niños, adultos, se les persiguió. ¿Por qué? Se les persiguió en nombre de Cristo, simplemente porque porque esa religión o ese grupo de personas definieron unos conceptos de religión, como ley, como adoración, y lo quisieron imponer. Y si tú no lo obedeces, entonces te persigo. Y Jesús no es así. Jesús te dice, Jesús te presenta su ley, Jesús te presenta sus principios, y si tú decides no obedecerlos, Él no te va a perseguir para matar. Él no te va a perseguir para destruir. Tú mismo te vas a destruir en base a tus decisiones. Pero Jesús no persigue para destruir. Él vino ¿para qué? Jesús vino para restaurar, para salvar. Y Él dice, porque Cristo ¿qué? Cristo es nuestra paz. Y mira, Jesús nunca defendió la verdad lastimando a la gente. Jesús nunca defendió la verdad haciendo una persecución. Lo único que Jesús hace, ¿qué, hermanos? Cristo es nuestra paz. Cristo, hermanos, es nuestra paz. Pero nosotros a veces malinterpretamos la forma de cómo nosotros debemos evangelizar o presentar el evangelio. Y constantemente nosotros muchas veces criticamos a un grupo de personas porque creemos que ellas no están haciendo lo que en mi concepto de religión debe hacerse. Porque déjeme decirle algo, el error que cometemos nosotros los religiosos es de que nosotros sacamos una conclusión de la Biblia, la hacemos ley, y si esto me gusta yo lo tomo de esta manera, lo hago ley y quiero que los demás lo hagan. Y cuando no lo hacen, entonces ¿qué hago? Ataco, critico. Pero no nos damos cuenta que cuando nosotros atacamos o criticamos, la realidad es esta: estamos en el mismo escalón de la persona a quien nosotros criticamos. No estamos haciendo lo que ella hace, pero estamos haciendo cosas diferentes que nos colocan en el mismo escalón que tanto muchas veces nosotros criticamos. El hecho de que estemos parados en la banqueta opuesta no hace la diferencia porque estamos parados en la misma calle. ¿Me entienden? Dice, Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho ¿qué? Ha hecho uno, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. A través de su sacrificio, Cristo derribó ¿qué, hermanos? Derribó los muros de separación. Cristo ya derribó los muros de separación, pero si tú no te das cuenta, aunque Cristo los derribó, muchas veces nosotros nos hemos empeñado en volverlos ¿a qué? A reconstruir y hacer división y acepción de personas. Pero Cristo ya derribó el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer ¿qué? Al hacer de la paz. Esto que estamos leyendo no quiere decir que Jesús vino a abrogar la ley, no, Él vino a cumplirla. Lo que Él está diciendo, que muchas veces nosotros usamos la ley ¿para qué, hermanos? Usamos la ley para hacer división. Cuando la ley no es para hacer división, la ley es ¿para qué, hermanos? La ley es para unificar. Pero muchas veces nosotros la usamos de manera equivocada. ¿Cómo hacemos esto práctico en la iglesia? ¿Cómo tumbamos los muros de enemistad? ¿Cómo tumbamos los muros de separación? ¿Cómo, hermanos? Bueno, y esto se ve en muchas iglesias con respecto a los jóvenes. Resulta que a nosotros, los viejitos, nos gustan los himnarios, los cantos del himnario. Y lo hemos hecho ley de que en la iglesia solamente se tiene que cantar cantos del himnario, y si no se canta un canto del himnario, entonces eso no es adoración. Ahora vienen nuestros adolescentes, vienen nuestros jóvenes, y de repente, voy a usar un nombre, les gustan los cantos de Forgiven, y de repente quieren dar aquí un especial con un canto de Forgiven. Pero como no es del himnario, entonces, ¿qué pasa? Me molesto.
los critico. Porque para mí ellos no están adorando, porque para mí adorar solamente son los cantos del himnario. ¿Qué estamos haciendo entonces? Los criticamos y luego preguntamos, ¿y por qué los jóvenes se van de la iglesia? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros mismos los corremos. Porque nosotros mismos estamos haciendo un muro ¿de qué? De separación. Ahora, ¿cómo lo que acabamos de leer, lo que dijo Pablo, cómo lo hacemos práctico en la iglesia? ¿Cómo tumbamos los muros de separación? Bueno, entonces, ambos tenemos que trabajar y poner de nuestra parte, jóvenes y adultos. Bueno, a mí como adulto no me gustan los cantos de Forgiven, pero a los jóvenes les gusta. Entonces, como yo quiero tumbar los muros de separación y quiero seguir el ejemplo de Jesús y quiero ser un hombre que traiga paz a la iglesia, ¿qué hago? Bueno, entonces ahora yo me acerco al joven y le digo, ¿sabes qué? No me sé el canto de Forgiven, pero quiero aprenderlo para cuando tú cantes, yo voy a cantar contigo y juntos vamos a alabar el nombre de Dios. Pero también el joven, ¿qué tiene que hacer? Ok, el joven también tiene que venir y decirle, ¿sabe qué? No me gustan los cantos del himnario, pero como yo no quiero hacer un muro de separación en la iglesia y quiero estar en paz y quiero que cuando yo alabe, mi alabanza sea elevada al cielo. Entonces ahora yo como joven me aprendo los cantos del himnario y cuando tú cantas los cantos del himnario, entonces yo canto contigo y juntos alabamos el nombre de nuestro Dios. Eso es tumbar muros de separación. Pero constantemente, a veces en vez de tumbar muros de separación, nos peleamos y criticamos a aquel que canta del himnario o criticamos a aquel que no canta del himnario. Y entonces empezamos a crear un muro de separación. Cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús vino aquí, hermanos, a derribar los muros de separación. Y usé un ejemplo de la música, pero podemos usar varios ejemplos, no tenemos tiempo. La carne, el vestido. ¿Qué más? Podemos usar un montón de ejemplos que han hecho que en la iglesia existan ¿qué? Muros de división. Mira, Dios no ataca personas, Él ataca actitudes. Constantemente nosotros cuando hay algo que no nos gusta en la iglesia, en vez de atacar una actitud, empezamos a atacar ¿a quién? A las personas. Es que ella, es que él, es que ella, es que él. Y mira, Dios no ataca a personas, Él ataca actitudes. Y actitudes que yo puedo ser el primero en tenerlas. Dios no vino a destruir personas. Él vino a restaurar personas. Pero lo que Jesús sí quiere es destruir ¿qué? Actitudes que muchas veces nosotros tenemos, pero actitudes que muchas veces nosotros las defendemos para justificar ¿qué? Para justificar que nosotros defendemos la causa de ¿quién? La causa de Dios. Mire, me ha tocado estar en iglesias donde me ha tocado y ser observador y me ha tocado ver cómo hay líderes de la iglesia que porque la hermana a veces se equivocó en el altar o trajo una ropa, un vestido que quizás para ellos se consideraba que no era digno de aquí, o el hombre. Yo he mirado personas que se acercan a reprender, pero lo hacen con una actitud destructiva y ofensiva. Son hirientes, no tienen tacto. Y a veces he escuchado decir, sí, el hermanito a veces no tiene tacto y lastima a las personas, pero él lo está haciendo con buena intención, porque él está defendiendo la causa de Dios. No nos confundamos. No podemos herir a las personas y poner por excusa que estoy defendiendo la causa de Dios, porque Dios no ataca a personas, Dios ataca actitudes. ¿Sabes quién ataca a las personas? Satanás, no Dios. Pero muchas veces nosotros nos justificamos en lastimar a las personas por decir que estamos defendiendo la causa de Dios. No. Jesús no vino a atacar personas. Si nosotros queremos defender la causa de Dios, lo tenemos que hacer del lado de ¿qué, hermanos? Del lado del amor y la misericordia. Hay tacto para hablar. Hay tacto para decir las cosas. El punto es rescatar a la persona, no lastimarla. Pero ¿se han dado cuenta que muchas veces nosotros como cristianos tenemos esa actitud destructiva? Cuando vemos que un hermano cae,
en vez de ir a levantarlo, a socorrerlo, vamos y lo terminamos de pisotear para que ya no se levante. Porque nosotros estamos acostumbrados a destruir personas, no actitudes. Marcos 4:11 dice: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Les contestó: pero a los de afuera, o sea, a ellos, todo les llega por medio de ¿qué? Todo les llega por medio de parábolas. ¿Te das cuenta de lo que Jesús le estaba diciendo? A ustedes se les ha revelado ¿qué? El secreto de ¿quién? El secreto del reino de Dios. ¿Y quién eran ustedes? Nuevamente recordemos. Era ese grupo de discípulos que incluso algunos de ellos no sabían leer, no habían ido a la escuela, eran pescadores, algunos de ellos eran ¿qué? Publicanos, cobradores de impuestos, eran ladrones. Había un grupo de personas que los seguían, entre ellos había mujeres había prostitutas. Pero Jesús les está diciendo, ese grupo de ustedes se les está revelando ¿qué? Se les está revelando el secreto de ¿qué? El secreto del reino de los cielos. Pero a ellos, los que según son espirituales, ¿a ellos qué? A ellos no. Por lo tanto, a ellos todo se les llega por medio de ¿qué? Por medio de parábolas. Y ahora venimos con lo más fuerte. Mira, ser espiritual no se define con ser un estudioso de las Escrituras, ser un estudioso del espíritu de profecía, ser una persona que ora mucho, trabajar para la iglesia, ser vegetariano, comer lo recomendado por Levíticos 11, ser celoso con las tradiciones eclesiásticas, con asistir a la iglesia, con devolver los diezmos, con hacer evangelismo. Ser espiritual no se define con hacer eso, porque sabes, yo sé que no soy el único, quizás tú conoces a un montón de personas que hacen todo eso, pero que son un desastre dentro de la iglesia. Y a veces porque vemos que hace todo eso, le decimos, es muy espiritual el hermanito. Si supieras cómo trata a la esposa, si supieras cómo trata a los hijos, si supieras cómo trata a los trabajadores, si supieras cómo trata a los patrones. Ser espiritual, eso no define que una persona sea espiritual. Mira, ¿qué es ser espiritual entonces? Es tener un vínculo íntimo con Dios. Es aprender a vivir con Dios, sociabilizar con Dios, es escuchar a Dios. ¿Para qué? Para conocer y estar dispuestos a hacer su voluntad, y por consiguiente nos llevará a aprender a vivir con nuestro prójimo, a sociabilizar con nuestro prójimo, nos llevará a amar a nuestro prójimo y a estar pendientes ¿de qué? Y a estar pendientes de sus necesidades. Vamos a ir concluyendo. ¿Qué grupo eran los espirituales? ¿Ustedes o ellos? ¿Qué grupo eran los espirituales? ¿Ustedes o ellos? Mira, ustedes estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y el grupo de ellos se cubrían los ojos y se tapaban los oídos para no escuchar. Y ahora sí, entonces, a través de esto, respondamos, ¿qué grupo de estos dos eran en verdad personas espirituales? Era el grupo de ustedes, el grupo que estaba dispuesto a hacer la voluntad de ¿quién? El grupo que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y ahora viene una pregunta muy importante. ¿A qué grupo quieres pertenecer tú? ¿Al grupo de ustedes o al grupo de ellos? Mira, si quieres pertenecer al grupo de ustedes, mira lo que puede pasar en tu vida. Te van a llamar hereje, te van a llamar indigno,
te van a llamar mentiroso, te van a decir que estás destruyendo la tradición de la iglesia, te van a llamar instrumento de Satanás para destruir la iglesia, te van a criticar, te van a perseguir, te van a excluir de los círculos de amistad si tú quieres pertenecer al grupo de ustedes. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 10, verso 25. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Y mira lo que dice. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los que decidan pertenecer al grupo de ustedes. ¿Cuánto más a los que decidan pertenecer al grupo de ustedes? Mateo 13, 16 al 17 dice, pero dichosos los ojos de ¿quiénes? Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero ¿qué? Pero no lo oyeron. Y entonces viene nuevamente la pregunta de inicio, pongámonos de acuerdo, ¿qué es ser espiritual? Ser espiritual es tener una relación ¿con quién? Es tener una relación con Dios y estar dispuestos ¿a qué? A escuchar y a ver. Y cuando nosotros tengamos esa relación con Dios y estemos dispuestos a escuchar y a ver, ¿dónde se va a ver los resultados? En la relación que tengamos con quién. En la relación, la forma como tratemos a quién, a nuestro prójimo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y ojalá que tomemos la decisión de pertenecer al grupo de ustedes. Que el Señor nos bendiga. Para terminar, hermanos, vamos a entonar las estrofas del